Gente linda, damos comienzo a la hora dulce de la semana. Gracias por acompañarme en esta travesía deliciosa. Soy la chef Astrid Galindo y los invito a que se queden en mi clase de hoy. Prendamos los hornos y viajemos a mi hermosa tierra. Nos vamos de panadería dulce colombiana. Vamos a realizar deliciosas almojábanas y las dulces y espectaculares empanadas de cambray. No se pierdan ni un pedacito de la clase porque van a quedar tan antojados que van a ir derechito a realizarlas en casita. Las almojábanas son unos pancitos redondos rellenitos de queso súper deliciosos. Los comemos en la mañana al desayuno, en la merienda y muchas veces en la cena o en cualquier momento del día. Los acompañamos con un café delicioso, un chocolate caliente o una gaseosa bien helada. Antes de empezar a nombrar los ingredientes, ya podemos precalentar el horno a 220 grados Celsius o 425 Fahrenheit. Hay muchas recetas de almojábanas, todas muy ricas. Escogí esta receta porque la consistencia me parece deliciosa y el uso de 3 harinas la hace muy versátil. En este caso, nosotros vamos a utilizar harina de trigo, harina de maíz y almidón de yuca. Vamos a nombrar los ingredientes. Vamos a necesitar un poquito de leche. Vamos a listar un vasito de leche pequeño, pero la cantidad que vamos a utilizar va a estar determinada por la humedad de los quesos. Esta la vamos a necesitar para amasar. Necesitaremos 2 cucharaditas de polvo de hornear, medio huevito. ¿Cómo medimos ese medio huevo? Simplemente batimos y pesamos y sacamos solamente la mitad de ese huevito. Vamos a utilizar 750 gramos de queso. En este caso yo voy a utilizar la mitad de queso fresco y la mitad de queso mozzarella o doble crema. Ustedes, dependiendo en el país en el que se encuentren, pueden conseguir un queso que sea adecuado. En Colombia se utiliza mucho para las almojábanas la cuajada, que es un queso súper blando, húmedo y simple, no tiene sal. Entonces, si ustedes van a utilizar cuajada en la casa, deben agregar un poquito de sal. Vamos a necesitar 2 cucharaditas de leche en polvo, 62 gramos de azúcar, 50 gramos de harina de trigo, 50 gramos de harina de maíz y 25 gramos de almidón de yuca. La marca más conocida de este almidón es la Yucarina. Si en el lugar donde ustedes viven pueden conseguir almidón agrio, también quedan de un sabor delicioso. Vamos a unir las 3 harinas, el polvo de hornear y la leche en polvo en un solo plato. Para que las almojábanas nos queden bien lisas y redonditas, les recomiendo moler los quesos de la mejor manera. Pueden utilizar un molino eléctrico, un molino, una picadora o si no tenemos ninguna de esas también podemos rallarlo hasta que quede casi pulverizado. Después lo vamos a unir con el huevito y el azúcar y vamos a mezclar y a amasar fuertemente por unos 3-4 minutos hasta que veamos que la consistencia de la masa está pareja, que no vemos grumos. Después de eso ya le podemos agregar las harinas y mezclar. Si vemos que la masa está todavía muy durita, le agregamos un poquito de leche. Luego probamos y agregamos sal si es necesario.
Vamos ahora a mezclar los quesos con el huevito y el azúcar. Miren la consistencia de la mezcla del quesito con el huevo y el azúcar. Súper suave y bastante húmeda. Vamos, ya que lo integré yo bien, vamos a agregarle la mezcla de las harinas poco a poco para integrar todos los ingredientes. Este proceso lo podemos hacer en una batidora de pie, en una KitchenAid o cualquier batidora de pie, y la dejamos simplemente que ella vaya amasando, pero y hace mucho más fácil el trabajo. Pero yo quise hacerla así para que de pronto, si en casita no tenemos una de esas, se nos haga más fácil realizarlo viendo mi receta. Seguimos agregando. Es súper fácil de hacer. La leche en polvo le da un sabor delicioso a nuestras almojábanas. Ojalá las prueben en casita, las hagan y las disfruten. Sigo mezclando. Hasta ahora todavía veo una consistencia bastante manejable y húmeda. Esa consistencia la aporta el tipo de queso que utilicemos. Ya veo que se está apretando un poquito, le voy a agregar una gotita de leche. Y agrego el completo de la harina. Una gotita más de leche. Miren, está suave, pero le voy a agregar una gotita más para que me quede un poquito más manejable. Amasamos como si estuviéramos lavando ropa. Hacia adelante. La llevamos atrás y la llevamos hacia adelante con fuerza. Miren la masa, se les debe sostener perfectamente en las manos, pero tiene una consistencia como cuando vamos a hacer arepas, un poquitito más suave. Hay que asegurarse que las harinas se mezclaron perfectamente con los quesos, porque como es toda blanquita no vemos bien si ya se mezcló o no. Y para que nos queden bien deliciosas esas almojábanas, deben estar bien mezcladas. Por eso es que les digo que con una batidora de pie es mucho más fácil. Ella bate por nosotros. Pero también es muy rico hacer toda esta pastelería, esta panadería artesanal, hacerla con nuestras propias manos. Bueno, yo creo que ya batimos por más o menos 5 minutos. Ahora vamos a pesarlas, que más o menos nos salgan. Si ustedes quieren que les salgan todas parejitas, mejor las pesamos, de 65 gramos cada una. Y las llevamos a hornear por 20 minutos.
dependiendo de su horno. Siempre les digo lo mismo, si el horno que ustedes tienen en su casa es muy caliente, coloquen doble bandeja porque la almojábana sube con el calor. Pero si ustedes tienen una bandeja muy delgada y hay mucho calor abajo, lo que va a hacer es que la va a dorar muy rápido y no le va a permitir subir. Entonces miren su horno, conózcanlo, aprendan cómo funciona mejor y le colocan la otra bandeja si la necesitan, una bandeja debajo de la otra que sea igual. Vamos a pesar y a empezar a armar nuestras almojábanas en la bandeja. Me salieron 15 almojábanitas. Ahora vamos a darle la forma redonda característica, esmerándonos en que quede bien lisita. Así como nosotros la pongamos, así nos va a salir. Entonces nos debemos esforzar, apriétenla para que se compacte un poco y luego masajean de esta manera, amasan de esta manera y la aplanan un poco a los lados y luego ya la colocan en la bandeja. Apretamos y amasamos, dándole la forma redondita de esta manera. Cuando ya la tenemos bien redondita, la aplanamos un poquito de arriba y de abajo y nos queda así. Vamos a hornearlas por 20 minutos. Recuerden que todos los hornos son diferentes. Tienen que estar mirando el proceso. Noten que ya las almojábanas están de un dorado claro. No las vamos a dejar quemar. Pero tengamos en cuenta que los hornos industriales toman mucho menos tiempo, 15 minutos. Y los hornos caseros pequeñitos se toman de 20 a 25. Mi horno es un horno de estufa. Voy a hornear por 20 minutos. Ya salieron las almojábanas del horno y están deli. Las empanadas de Cambrai son otro delicioso amasijo de queso colombiano. Toma su nombre empanada por la forma, pero son realmente unos panecillos rellenos de queso y de bocadillo de guayaba. En algunas partes llaman la guayaba membrillo. Vamos a rellenarlos con esta pasta. Pueden utilizar también bocadillo beleño o bocadillo en cubitos. En este caso yo estoy utilizando estos cubitos azucarados, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que consigan. Para cuando ya los vaya a meter a mis empanadas, voy a oprimirlos de esta manera para que queden planos. Vamos a hacer lo mismo, precalentamos el horno a 220 Celsius o 425 Fahrenheit. Encontramos diferentes recetas para realizar este delicioso amasijo. La que les traigo hoy requiere el uso de 4 diferentes harinas en muy poca cantidad. Esto es lo que vamos a necesitar. 370 gramos de queso mezclado. Voy a utilizar lo mismo, mozzarella y queso fresco. Vamos a molerlo de la misma manera que hicimos con las almojábanas. Necesitamos 20 gramitos de mantequilla, no margarina. Necesitamos 30 gramos de azúcar, la mitad de un huevito, 2 cucharaditas de polvo de hornear, un poquito de leche para poder amasar, los bocadillos, el dulce de membrillo, la pasta de guayaba puede venir muchas veces en una lonja y simplemente partimos. Vamos a necesitar 30 gramos de harina de trigo,
30 gramos de fécula de maíz, más conocida como maicena, 30 gramos de harina de maíz, que es con la que hacemos las arepas, la conocemos como Promasa, Masarepa, Doña Arepa, cualquiera de ellas, preferiblemente blanca. Y también necesitamos 60 gramos de almidón de yuca o almidón agrio si lo consiguen. El almidón de yuca lo conocemos mucho como yucarina. Vamos a mezclar en un solo contenedor las 4 harinas y el polvo de hornear y colocamos a un lado. Luego amasamos el queso, la mantequilla, el huevito y el azúcar hasta tener una masa compacta. Luego las mezclamos todas juntas y armamos nuestras empanadas. A este amasijo, como queremos que haya contraste con el bocadillo que es tan dulce, vamos a agregarle un cuarto de cucharadita de sal. La masa de las almojábanas estuvo perfecta con ese queso, por eso no le agregué sal. Esta masa es un poquito más fuerte, más durita que la de las almojábanas, pero es igual de deliciosa. En este punto ya miramos que está de pronto secándose un poquito. Vamos a empezar a agregar leche. Ya nuestro horno precalentó. Voy a trabajar ahora la masa en el tapete, aquí en el mesón, para darle la textura que necesitamos. Debe ser muy suave, pero que no se desbarate, que esté compacta, para que no se nos desformen las empanadas en el momento en el que estén en el horno. Recuerden, como les dije con la otra preparación, vamos a amasar como si estuviéramos lavando. Y vamos viendo cómo la masa va cambiando. Miren, una masa bella, suave y que no tiene quiebres. Ahora vamos a pesar nuestras empanadas de 60 gramitos y le vamos a agregar el bloquecito de bocadillo, el pedacito de bocadillo. Esto nos va a sumar 65.
Vamos ahora a tomar un plástico, como si fuéramos a hacer una empanada de carne. Vamos a tomar la bolita de masa que pesa 60 gramos, la redondeamos bien, la apretamos, la redondeamos bien y cuando esté bien redondeada vamos a hacer como un cilindro. Luego lo colocamos en el plástico, doblamos y amasamos hasta aplanar. Pueden utilizar un rodillo más grande. Una vez la tengamos así en un óvalo, incluso puede ser un poquito más larguito hacia allá. Una vez la tenemos así, mírenla. Quitamos el plástico de arriba, tomamos el pedacito de bocadillo que ya, ¿se acuerdan que les dije que había que oprimir? O de pasta de guayaba, lo acomodamos en la empanada, la volteamos cubriendo la parte de abajo de esta manera y apretamos los bordes suavemente. Por eso es importante que nuestra masa quede en una consistencia perfecta. Ahora tomamos una taza, un pocillo que sea más o menos del mismo tamaño o del tamaño que queremos lograr y vamos a hacer la forma de la media luna de la empanada tratando de sellar los bordes. Luego devolvemos el plástico y tenemos nuestra empanada de cambray perfecta y lista para ser horneada. Y así vamos a hacer con todas. Transferimos las empanadas de cambray a la bandeja donde las vamos a hornear y nos aseguramos que sus bordes estén bien sellados para que cuando ellas alcancen una temperatura elevada el bocadillo no se salga por todos los lados.
así quedaron los amasijos de quesos que horneamos en la clase de hoy. Estas empanadas de cambray fueron hechas con mucho amor, pensando en mi hermanita Ángela Galindo allá en Colombia, a quien le fascinan y a quien le hornearé muy pronto algunas de ellas. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que les hayan gustado mucho estos amasijos quesudos y deliciosos. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Sigan participando, sigan con sus comentarios, con sus corazoncitos. Muy pronto tendremos más rifas y más premios. Y nos veremos en otra clase dulce. Les cuento que la semana pasada, después de la clase de las cajas dulces, realizamos el sorteo del concurso de la máquina de mini donitas. Y la ganadora fue Lilian Viviana Matute Carreño del Ecuador. Ella participó con una hermosa y se veía deliciosa torta Selva Negra. Mi linda, te felicito de corazón. Te agradezco por seguirme en mis clases, por realizar mis proyectos y te deseo lo mejor en tu emprendimiento y en tu carrera. También realizamos 5 rifas entre todas las personas que hicieron comentarios o que participaron en las clases durante el concurso. Estas son nuestras felices ganadoras. A todas ustedes se les contactará para entregarles sus bellos premios. Síganme por favor en mis redes sociales y no se les olvide vivir una vida dulce.